Buenas tardes. El tema, si bien la señora Maylin nos vinculó o nos ligó, ¿cierto?, a la asignatura, ¿cierto?, de gestión de emergencia, esa mirada viene desde varios años y nosotros siempre conversábamos cómo poder ver, ¿cierto?, cómo desarrollar nosotros esa cultura. Una de las cosas que teníamos que ponernos de acuerdo es mirar bien qué es lo que es cultura, ¿cierto? Este tema de que la gente, de que las personas, de que el alumno, de que el profesional actúe solo en algún momento. Prevención, acción, ¿cierto?, y efecto prevenir, preparación, preactuar, predecir, que es lo que hablamos nosotros los expertos en prevención de riesgo. Si unimos estos dos conceptos, mirados desde el punto de vista, ¿cierto?, que nos explicaba en algún momento atrás el señor de Lonemi, que todas estas variables de riesgos que nos pueden afectar, hay muchas de estas variables que nosotros las conocemos como emergencias genéricas, pero nos traen un sinfín de emergencias pequeñas en la casa, en el colegio, en la oficina. Y, ¿cierto?, estas variables de riesgos, ¿cierto?, si las podemos unir en el concepto de cultura, podríamos decir que la cultura preventiva debiese ser, ¿cierto?, los conjuntos de saberes, por un lado, de qué es lo que me podría pasar, ¿cierto?, creencias, el cómo me puede pasar, y pautas de conducta, tanto para la preparación, en el antes, en el durante y en el después, ¿cierto?, de lo que me pueda pasar. De un grupo social, que puede ser la familia, el trabajo, el club deportivo, donde nosotros nos desarrollemos, incluyendo los medios materiales que se usan, ¿cierto?, para comunicarnos entre nosotros, ¿cierto?, y también resolver problemas. O sea, la cultura en prevención, el concepto nos envía o nos ordena, ¿cierto?, que debemos generar esa actitud en las personas. Ya vimos, ¿cierto?, dentro de varias autoridades hemos visto y hemos escuchado, ¿cierto?, la orden de tener que trabajar en esta cultura, ¿cierto? Y aquí el secretario general de la Nación Unida en el año 2011 nos decía que abordar el riesgo de desastre de manera coherente será uno de los imperativos de la gobernanza de calidad de los próximos años. Insto no solo a los gobiernos, sino a todos los ciudadanos y organizaciones interesados de todo el mundo a estudiar y utilizar la formación y recomendaciones, lo cual ayudará a revelar los riesgos y respetar el desarrollo. Ahí nos está indicándonos, ¿verdad?, que ese es un conjunto para desarrollar, por lo menos en Chile, ¿cierto?, esta mirada y esta cultura preventiva. Tenemos que tener una visión de Estado. No podemos todavía estar discutiéndonos, ¿verdad?, qué es lo que pasó con el terremoto del 2010, de quién es la culpa. El desafío que nos llama a estas palabras también es qué aprendimos de eso. ¿Cuál es el paso siguiente para nuestro país? Ahora, ¿por qué una cultura? En el año 2010, ¿cierto?, tuvimos 73 desastres naturales, 110.000 millones de dólares en costo de esos desastres naturales, ¿cierto? Y estamos hablando en América, ¿cierto?, y en el mundo, de los cuales, ¿cierto?, fueron 296.800 personas muertas, 208 millones de personas resultaron afectadas por estos desastres de distintas índoles, ¿cierto? En América, el continente más afectado por los desastres naturales, el 75% de las muertes lo provocó un solo evento, el terremoto de Haití. El 27 de febrero, nuestro 27 de febrero, ¿cierto?, fue el evento más costoso, 30.000 millones de dólares en daños. Recién escuchábamos, ¿no es verdad?, cómo ONEMI, ¿cierto?, desarrollaba todos sus planes y se articulaba para poder enfrentar estos eventos. Todo ese esfuerzo que se puede hacer desde el punto de vista del gobierno, de las instituciones, tienen que estar basados en un trabajo personal, individual. Porque un país con cultura preventiva sabe que los rescates que
más salvan vidas y que la ayuda humanitaria más importante la realiza mi compañero de trabajo, la realiza mi padre, mi hermano, mi primo, mi vecino, ¿cierto? Esos son los primeros rescates, ¿cierto?, que se desarrollan en la ciudad, que se desarrollan en una organización. ¿Quién va a atender al compañero que le dé un paro cardiorrespiratorio? ¿Quién no es, cierto?, sino el que está más cercano a él. Y sabemos que si no atendemos a esta persona dentro de los 3 primeros minutos, esa capacidad de sobrevida se le va disminuyendo con el tiempo. Los ciudadanos de cualquier lugar de nuestro país deben saber a qué riesgos están expuestos. Y es por eso que también recojo lo que decía la ONEMI. La ONEMI tiene ese papel de informar, ese papel de educar, ¿cierto?, de desarrollar todo aquello que sea investigar qué nos puede suceder y entregarnos esa información. Tener información oportuna y clara de cómo prepararme, de cómo enfrentar cada riesgo. Un incendio se actúa totalmente distinto a un tsunami o a un terremoto. Por lo general, la famosa Operación Daisy, que fue y que creo que es uno de los pilares fundamentales de la protección civil en Chile, nos da una de las cosas que es evacuar. Pero evacuamos por terremoto, evacuamos por tsunami, evacuamos por bombas, pero hay que entender hacia dónde evacúo y cómo evacúo en cada uno de los casos. El tsunami yo tengo que evacuar hacia zonas seguras, lejanas de la costa. Por lo tanto, esa sirena, esa bocina, esa alarma tiene que ser distinta para tsunami, tiene que ser distinta para incendio, tiene que ser distinta para bombas, porque cada una de estas emergencias nos generan problemas distintos. Ahora, esta cultura preventiva, ¿qué nos dice? Que debemos resistir por las realidades que hemos pasado, por las historias que hemos tenido en Chile, bueno, y no solamente en Chile, sino que en el mundo, es que debemos lograr resistir solo las primeras 48 o 72 horas. Ahí no me va a llegar ni la ONEMI, no me va a llegar la municipalidad, no me va a llegar nadie. El 27 de febrero tuvimos que aprender que quedamos incomunicados por los sistemas de comunicación. Gracias a Ser Chile pudieron tener comunicación la ONEMI con algunas comunidades del sur, una de las primeras comunicaciones que se entregaron, ¿cierto? Por lo tanto, este resistir solo es eso. Ahora, ¿por qué resistimos solo? ¿Quiénes nos van a ir a ayudar? Bueno, primero, quienes nos van a ir a ayudar van a sufrir también los efectos del terremoto, los efectos del tsunami, los efectos de emergencia, ¿cierto? Tenemos una sola carretera que nos une a todo Chile. Tenemos puentes. Así es que los que nos van a ayudar también van a necesitar ayuda. Y esas 48 horas, esas 72 horas primeras, después de un desastre como el que ya vivimos el 27 de febrero, vamos a tener que estar solos. Y esa cultura preventiva que nosotros debemos formar en las personas tiene que estar pensado en esto. Hay discusiones a altas esferas donde qué es lo que vamos a hacer, estudios, cómo nos va a pasar, el qué nos va a pasar, ¿cierto? Si el tsunami nos va a llegar o no nos va a llegar a algún lugar. Ayer conversábamos de cómo era esta preparación con unos amigos en la mañana, que se enteraron de que estaba este seminario. Y yo me recordaba a don Claudio Canudo Bon, que lo veo aquí sentado, que fue un agrado que estuviese aquí, que fue uno de los primeros que conversamos este tema aquí en la zona. Cuando nos trataron, ¿cierto?, de terroristas del turismo, ¿se acuerdan? Porque hablábamos y porque enseñábamos que estábamos en una zona de riesgo de tsunami. Cuando se conversaba este tema en esos entonces, la visión era distinta. Yo creo que hoy en día, gracias a las comunicaciones, gracias al internet, gracias a la televisión, podemos tener toda esa información más rápida. Podemos entender qué es lo que ocurre en un desastre. Podemos entender qué es lo que le ocurre a una familia.
Bueno, ¿por qué resistir solos? Bueno, aparte de suerte, esta familia, ¿cierto? Que miren cómo quedó ¿cierto? En ese derrumbe, producto de un terremoto. Por eso hay que resistir solos, por eso hay que saber cómo actuar, cuáles son mis prioridades dentro de, ¿cierto? de mi atención de los diferentes problemas. Aquí fue un terremoto, pero el terremoto, ¿qué me generó? Tengo que sobrevivir solo con mi familia. Entonces hay veces que hablamos de preparar y lo único que hacemos es, mira, preparamos una vía de evacuación, informamos qué es lo que es el terremoto y todavía no salimos de esas grandes palabras hasta llegar a lo que realmente necesita una comunidad preparada. Hemos ido arreglando la carga en el camino. El año 1928, producto de un terremoto, se origina la Ley de Urbanismo y Construcciones, que nos regula, ¿cierto?, el cómo construimos. En 1939, también por un terremoto, se empieza a hablar de construcciones sismoresistentes. El año 60, gracias a Valdivia, ¿cierto?, se crea la Oficina Nacional de Emergencia. El 85 se fortalece la normativa sismoresistente en Chile. Y bueno, el 27 de febrero del 2010 nos muestra la necesidad de crear un nuevo sistema nacional de emergencia, que ahí nos queda mucho por discutir. Creo que necesitamos sentarnos a discutir desde todas las miradas, desde quien responde a una emergencia, de quien planifica cómo debe actuar el Estado frente a esa emergencia. La comunidad organizada también tiene que decir de cómo debe integrarse esta nueva legislación. Pero ese es, ¿cierto?, un tema largo y ya se está haciendo algo. Cultura, que yo miraba el otro día en internet, ¿cierto?, qué es lo que había ocurrido post el terremoto. En una página, ¿cierto?, como insólito, niña alertó a la población de tsunami. Insólito que una niña haya salvado a una población de tsunami. Y eso es parte de la cultura de esa niña que estaba, ¿cierto?, y que sabía qué hacer en caso de esa ocurrencia. Ella conversó con su abuelo, ¿cierto?, Martina Maturana, conversaba con su abuelo que estaba en Santiago y le dijo que había una alerta de tsunami. Y ella ya sabía que tenía que ir a alertarle al resto de la comunidad, ¿cierto? E hizo sonar el gong que estaba en la plaza, ¿cierto?, y salvó, ¿cierto?, a todas esas personas que estaban en ese archipiélago. Curiosas. Un estilista, ¿cierto?, en Concepción fue uno de los primeros rescatistas que llegaron al Torrío. Un estilista, no tiene nada que ver con bomberos, ¿cierto? Pero él se encontró en ese lugar y el terremoto le entregó una misión de ir a ayudar a quienes estaban ahí. Hacia allá tiene que ir esta mirada de cultura en la prevención. Por ahí todavía estamos hablando ahora de un nuevo tema que es la resiliencia, poder resistir a todo esto. Vamos a resistir, vamos a ser resistentes siempre y cuando estemos preparados. Siempre y cuando nuestra cultura, ¿no es cierto?, en generar este cambio en nuestras mentes. Carabineros alertó de un maremoto en Pichilemu. Por ahí yo veía recién algunos carabineros, no sé si, me gustaría saber si están dentro de su malla profesional, existe algo con respecto a la atención de emergencia, ¿sabes? Pero yo creo que esto pasa, ¿no es verdad?, ¿cierto?, porque este carabinero o este otro carabinero, ¿cierto?, en algún momento fueron a una reunión, tuvieron algún contacto con alguien que les contó que en caso de, ¿cierto?, habría que desarrollar alguna tarea en favor de los ciudadanos. Y estos son los héroes anónimos que no salieron en televisión, que después el periodismo se ha encargado de buscarlos y encontrarlos. Y como ellos hay muchos más. Pero eso es cultura en prevención. Imaginen si podemos llegar a más familias, ¿cierto?,
vamos a tener muchos más héroes anónimos que nos van a ayudar a salvar vidas en estos primeros minutos de un terremoto, en estos primeros minutos de un incendio, en estos primeros minutos de un accidente de tránsito, que son nuestras familias, son los vecinos, son los que van al lado nuestro, los que van a prestar nuestra primera ayuda. Ahora, en INACAP, bueno, la señora Maylin ya algo nos hablaba, ¿cierto? Aquí están alumnos nuestros, ¿cierto?, de la carrera de prevención de riesgos, donde los mojamos, los hacemos un poquitito, saber lo que siente un bombero cuando apaga un fuego. Cosa que él, cuando sea experto en prevención de riesgos y tenga que definir las políticas de su empresa en materia de compra de insumos, en materia de compra de elementos, sepa cuáles son los que van a necesitar bomberos en caso de que me tenga que venir a ayudar. Pasaron varios casos en donde colegas nuestros, ¿cierto?, asesoraron a la empresa y compraron equipamiento, ¿no es verdad?, con calidad norteamericana, y dicen, bueno, los gringos tienen siempre cosas buenas, y compraron lo que usan los bomberos gringos, que son, ¿cierto?, de hilo. Pero los chilenos usamos stores. Por lo tanto, cuando fueron al grifo gringo, le fueron a meter una manguera chilena, no había por dónde. El carro de esa empresa no tenía cómo conectarse al carro chileno. Bueno, ahí hubo un aprendizaje, ¿no es verdad? Y hace que dentro de nuestra malla también tratemos de llevar a nuestros alumnos a que conozcan un poquito más allá de lo que dice un libro. Ahora, ¿cómo viene el tema de la cultura? Bueno, parte desde el tema individual. Yo soy responsable de mi propia seguridad, por lo tanto, en mí debe nacer, digamos, la necesidad, para la redundancia, de prepararme. Y de ahí, bueno, va a, como una ola, ¿cierto? Va a ir afectando, va a ir teniendo injerencia, tanto en lo educacional, en el trabajo, en la familia, en lo recreacional. No sé cuántos de nosotros llega a un restaurante o va de vacaciones y pregunta cuáles son mis vías de evacuación, cuál es la zona o cuál es la alarma que tengo para evacuar el edificio. Y vamos a vacacionar, y vamos a una discoteca, y vamos a pasar una noche de juerga ahí con los amigos, ¿cierto? Y ya hemos tenido varias discotecas que se han incendiado y han muerto todos ¿cierto?, las personas que estaban disfrutando de esa noche. Por eso digo que la cultura tiene que ir inundando y se tiene que ir creciendo. Desde que yo formo al niño en kinder, ¿cierto?, en la educación prebásica, hasta que llega, ¿no es verdad?, a su vida profesional. Y obvio que cada vez que tengamos más personas preparadas con una cultura preventiva, ¿cierto?, ya esa persona nos va a comprar en esa población, ¿cierto?, porque él ya sabe que ese lugar donde estaba esa villa, esa población, se inundaba. ¿Cuántos años, cuántos inviernos vemos en Santiago, ¿no es verdad?, y bueno, en todo Chile, que casas nuevas fueron inundadas por un río que creció? ¿Dónde está la responsabilidad de quien construyó? ¿Dónde está la responsabilidad de quien autorizó en la municipalidad, ¿no es verdad?, de que se construyera ahí? Sabiendo todos que era una zona inundable. Bueno, eso yo creo que es por falta de cultura de prevención, falta de cultura, ¿cierto?, donde interesa más el negocio que la seguridad y la tranquilidad de las personas. Bueno, como decía la señora Maylin, ¿cierto?, creamos y tratamos de apoyar un poquitito todo este sistema de gestión, ¿cierto?, en protección civil. Y como tuve la suerte de conocer varios instructores míos y un programa que tenía la Oficina de Apoyo Humanitario de Estados Unidos, que era OFDA, y por aquí también tuve sorpresa de encontrarme con algunos de estos gestores de todos estos cursos que se hicieron, había un programa de capacitación tanto para bomberos como para en realidad fortalecer la gestión de las comunidades,
en donde me gustó mucho un curso que se llamaba Base Administrativa para la Gestión de Riesgos, en donde al terminar ese curso se terminaba con un plan de emergencia, ¿no es verdad? O con una planificación de emergencia de la institución a la cual se le estaba entregando. Y lo propuse, lo conversamos para que fuera, en base a ese curso, a esa metodología, ¿no es verdad?, crear una asignatura en donde le entregáramos a nuestros profesionales en formación esa herramienta que pudiera hacerlos, ¿cómo para decir?, útiles a este sistema de protección civil en Chile, donde supiese el alcalde, el intendente, el gobernador, que cuando tenga que contratar a alguien, ¿cierto?, en las tareas de protección civil, sepa que en INACAP, ¿cierto?, estamos formando un profesional con una arista. Si bien lo tenemos en calidad y ambiente, también hay una arista desde el punto de vista de la protección civil, que hemos ido criando desde el primer año, ¿no es verdad?, con una cultura preventiva, cosa que cuando sea profesional también él, y le llegue un proyecto y tenga que decir algo sobre un proyecto de construcción, tenga que decir algo sobre un proyecto, ¿no es verdad?, de implementación de un hospital, por ejemplo, tenga esa mirada de la gestión de riesgos. Yo pienso que todos los hospitales que se van a construir de ahora en adelante en Chile no se van a caer, van a ser el mismo edificio, ¿no es verdad?, que está construyéndose la ONEMI para autoprotegerse, ¿cierto?, que los hospitales también, no se deberían caer los hospitales. Debería ser, junto con las comisarías, con los cuarteles de bomberos, los edificios más resistentes, porque de ellos esperamos que nos apoyen, ¿no? Bueno, por ahí la cultura de prevención de riesgos se disemina, ¿cierto?, y se nos pierde por ahí un poquitito. Nosotros somos un país con terremotos, con tsunamis, pero no tenemos cultura. No sé qué nos ocurre. Pero bueno, INACAP está tratando de poner una pieza en este gran rompecabezas que es la seguridad de Chile. Y por último, bueno, también viene, en estos últimos años estamos generando especialización en el extranjero y por aquí veo algunas caras que van a acompañarnos, ¿no es verdad?, en este nuevo desafío. Ir a aprender un poquito más, ¿cierto?, donde existe un poco más de información respecto a esto, donde lo que se ha, también tienen desastre, pero su cometido, su desarrollo, ¿cierto?, en tanto prevenir, mitigar, ¿cierto?, en responder, ha sido un poco más exitoso que lo que hemos tenido nosotros. Allá es donde vamos a ir a aprendernos, ¿verdad?, y ahora hay un convenio o hay un curso, ¿no, verdad?, de reducción de desastres y administración del riesgo de materiales peligrosos con la Universidad de Miami, en Florida, la Universidad de Florida, ¿cierto?, que también piensa, ¿cierto?, INACAP como institución, ¿verdad?, especializar y formar de una mejor manera a nuestros profesionales. Bueno, la señora Maylin ya nos habló, ¿no es verdad?, de lo que se hacía con INACAP. Ahora, la cultura de la prevención de riesgos parte ahí. Parte cuando somos pequeños. Hicimos, en un par de jardines, hace muchos años atrás, hicimos un experimento y nombramos bomberitos a todos los jardines, a todos los miembros de ese jardín, a todos los alumnos del jardín infantil. Y les dimos una tarea, que prepararan en su casa a sus padres para enfrentar un incendio y un terremoto, y obviamente con tsunami. Y le dimos tareas muy simples. Primero, el día domingo era su día, a la hora de almuerzo, y ellos tenían que hablar y explicarle a sus padres qué es lo que era un plan de emergencia, palabras muy simples, ¿no es verdad?, y cuáles eran las primeras acciones que deberían tomar ellos, cómo cortar la energía eléctrica, el gas, el agua, ¿cierto?, y protegernos debajo de la mesa si tenemos algo que nos pueda caer. Los papás después comentaban, ¿no es verdad?, que no había día domingo que no estuvieran sentados en la mesa hablando de materias de seguridad con su hijo. O sea, fueron los mejores profesores, los mejores instructores en materia de seguridad. Porque ¿quién le va a decir que no a su retoño, no es verdad, que lo está invitando a sentarse a la hora de almuerzo, ¿cierto?, de hablar de un tema que sí nos interesa, bueno, y apagando la tele? Tuvo un muy buen resultado eso. Después se perdió porque, bueno, yo me retiré de lo que era protección civil
y de alguna manera tomamos desde el punto de vista bombero. En el Día Nacional del Bombero vamos a dar charlas, ¿cierto?, a los diferentes jardines. Y creo que aquí está la base de lo que es la cultura en prevención de riesgos, la cultura en prepararnos para enfrentar un desastre y para poder resistir a un desastre, esas 48 o 72 horas. Cultura preventiva. Hay veces que solamente pensamos en los terremotos, pero ¿cuántos niños mueren porque caen a la piscina y no tienen atención, ¿cierto?, en los primeros 3 minutos? ¿Cuántos niños se fracturan y la mamá no sabe qué hacer? Bueno, eso es cultura preventiva. Desde ahí parte, y eso es la mirada que tenemos que tener de cómo tiene que ser nuestra vida así. Bueno, muchas gracias. Espero que aporte al debate de lo que debemos, ¿cierto?, conversar.